Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Los canales de noticias. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Hoy vamos a hablar de brujas. Vamos a hablar de las brujas de Eastwick, de las brujas de Halloween. Vamos a hablar de la GNB. Vamos a hablar de todas esas brujas, todos esos espantos, todos esos esqueletos que tienen ustedes en la cabeza y nosotros también. Que este es un programa ambiental, pero es que Halloween es una fecha que se conmemora precisamente por gente que se da cuenta de los ciclos de la naturaleza y empiezan ahí a marcarlo. Y una de esas marcas es Halloween. Y lo demás es una historia que vamos a estar contando hoy. Bienvenidos a otra jornada para dar al ambiente el lugar que se merece, recordando que todos somos animales en peligro. Y en este caso hablamos de este ambiente humano creado, sobre todo. Que no es que nos cayó, sino que hemos ido creando y hemos ido desarrollando a través de hitos, a través de... Sí, hitos, que son básicamente cosas que pasaron en fechas puntuales y empiezan a marcar nuestra cultura, empiezan a marcar nuestro desarrollo como sociedad. Y a mí con el tema de Halloween, que bueno, en el caso de la cultura anglosajona, es una cosa, pero no es muy distinta en el caso de la cultura católica y latina, porque es el Día de los Difuntos. Claro, o sea, pero recuérdate que Halloween es el 31, creo que es. Pero el Día de Todos los Santos es el primero. Pero los católicos tienen el primero el Día de Todos los Muertos y después el Día de Todos los Santos, o al revés. El primero es el Todos los Santos y después Todos los Muertos. Hoy es el Día de los Santos Difuntos. Porque los católicos antes celebraban el Día de los Mártires. Entonces San Mártir no sé qué cosa, San Mártir no sé qué, y lo celebraban en donde se habían matado a ese mártir. A ese mártir. Pero llegó un punto que había tanto que era complicado. Entonces, bueno, vamos a ponerlos todos el mismo día. Los Santos Difuntos. Pero vamos a ponerlos todos el mismo día. En esta fecha que celebran los paganos. Exacto, ¿no? Entonces ahí es donde tú empiezas a ver esa mimetización, que eso tiene un nombre, no es mimetización como tal, es sincretismo. Ese sincretismo que ocurre culturalmente, así como el nacimiento de Jesús, que en ese momento, cuando se define, que estaba en el micro justamente anterior a nosotros, Correcto. Estaba de moda, de hecho era una moda religiosa, alrededor del dios Mitra. Okay. Entonces, como para anular esa moda, decidieron que el nacimiento de Jesucristo iba a ser el día del nacimiento de Dios Mitra. O sea, está bien, vas a celebrar el día, pero celébralo con esto. Exacto, pero la razón va a ser esta. Sí, un poco ahí como Santa Bárbara, ¿no? Es como que, bueno, celebra a tu Dios negro, pero ponle nombre de Dios católico. Exacto, de deidad. Exacto, y que sea blanco. Sí. Halloween es Halloween viene de All Hallows Eve, que es más o menos eso del Día de Todos los Muertos y tal, no sé qué. Pero la fecha, la observación de la celebración es una cuestión celta, pagana. Ah, sí, están para allá. Están para allá. Lo que pasa es que Halloween es tal cual el día que se celebra. Es muy similar a Día de Acción de Gracia. Ok. Es que además estos son cerca. Solo que están muy cerca, porque es más o menos la misma razón de celebrar, que es el fin de la cosecha. Okay. Para la gente del norte, el final del otoño es cuando ya están cosechando todas las frutas, todas las calabazas, todas las nueces, todo esto. Y están empezando a recogerse para el invierno. El invierno en el norte y en esa época en donde se están celebrando estas cosas, estamos hablando de antes de los romanos, okay. Es un problema. No es cualquier cosa. Claro. No es que voy a ir a comprar los regalos de Navidad y no me han pagado los aguinaldos. Es que las probabilidades de morirme son bastante altas. Entonces, en el momento en que hay una buena cosecha, se da acción de gracias. Porque es como que, bueno, tenemos más chance de sobrevivir al invierno. Porque hay comida. Pero en el caso de Halloween, no sé por qué. Esto es algo que uno lee y siempre lo dan como que... bueno, Halloween
porque es el paso a la oscuridad. Es verdad, digamos, a partir de esta fecha, los días en el norte empiezan a ser cada vez más cortos, y hay más luz, hay más oscuridad y hay más frío y todo esto, ¿no? A lo mejor por ahí viene la asociación. Pero de alguna manera, lo que dan por sentado en esas explicaciones es como que, y en esta época hay un portal con la otra vida. Y ahí es donde yo, bueno, está bien, eso no lo entiendo. Pero por alguna razón se establece que en esa noche es más probable que salgan los espíritus, buenos y malos. Ok. Yo me imagino que tiene que ver con el tema de la oscuridad. Porque recuerda, es que para uno es como muy forzado, porque uno vive en esta eterna primavera y nada de eso tiene como mucho sentido. Claro. Pero allá, ok, es verdad, que cada vez va a haber más oscuridad y en la medida que el frío empieza a volverse un problema, se meten las ratas para la casa, se meten las culebras para las casas, ¿no? A lo mejor por ahí viene el tema del espanto y brinco. Y de los animales spooky, de los animales... Spooky, sí, claro. De los animales que te dan miedito, ¿no? Te da miedo. Que son arañas, que son esas clases de... Los animales del bosque empiezan a tener hambre, entran... son más capaces de atacar gente. Se llegan a donde están tus ovejas, lo ves en la noche con los dos ojos, ¿no? Imagínese que usted es un celta en la Europa céltica. Usted no vive en Venezuela. Aquí hay que tenerle miedo a las brujas también, pero a otras. Para las brujas verdes. Sí. Entonces, bueno, eso es Halloween. Y Halloween, al origen celta, es una celebración de la naturaleza tal cual. Es como salir a celebrar cosas de la naturaleza y tal, no sé qué. Lo que uno lee por ahí es que la gente se viste de cosas spooky justamente para espantar a los spookines. A lo que te da miedo, o sea, es como para que te reconozcan como un espectro más, ¿no? Y te es como el efecto de las gárgolas, ¿no? Ajá. Que las gárgolas son una escultura horrorosa que precisamente busca espantar a otros espíritus horrorosos. O mimetizarlo. Eso también está, ¿no? O sea, también por eso debe ser la insistencia, no voy a decir de la iglesia católica, pero como de las iglesias que buscan el virtuosismo en Dios y todo esto, de parar ese tipo de celebraciones, porque no es simplemente que es como la fecha en que salen los espíritus malos y entonces yo me tengo que proteger los espíritus malos. También es como la fecha en que la gente dice, bueno, yo voy a sacar lo que tengo malo por dentro. Exacto. Que también es rico de vez en cuando, que está ahí. Es como una fecha en que todo el mundo puede. Entonces soy bombero sexy. Exacto. Soy gatica sexy. Entonces la gente se siente libre con su putería y entonces... Y no solo con... Bueno, esas fiestas debían tener un alto contenido sexual. Por supuesto. Es que no tiene registro de eso. Bueno, de hecho hay registro de eso. ¿Sí? Sobre todo en el caso... ya mucho más adelante en la cultura, no la céltica, sino ya más adelante, ya metidos dentro del cristianismo, en donde las brujas ya mujeres empiezan... Ahorita hablamos de las brujas como tal. Exacto. Porque primero fue el Halloween que las brujas. Empiezan su merequetengue. Sí. Primero fue el Halloween que las brujas. Primero fue esta celebración del fin de la cosecha, que es algo que todo el mundo siempre ha celebrado en toda la historia de la humanidad. Que en la misma celebración, pero como para el otro lado, es San Juan. Sí. Es del sol, y de alguna manera, es de la luz, ajá, es exactamente lo mismo hacia el otro lado, es como el nacimiento. Bueno, aquí en Venezuela deberíamos celebrar el comienzo de las lluvias, digo yo. Aquí San Juan es candanga las celebraciones. Sí. Pero yo creo que algo equivalente a Halloween aquí es como el comienzo de las lluvias. Porque viene siendo... El problema con nosotros para comer es la sequía. Tacho, pero eso se celebra, solamente que uno lo disfraza, o sea, que quizás no lo hemos racionalizado. Una vez a mí... literal, en el colegio, yo estudié en el San Francisco de Sales, en el Salesiano aquí en Sarría, y le pregunté a un padre, ni siquiera era un padre, era de estos que son como no, era como un laico comprometido, ¿sabes? Que son, que no, es que no se ordenaron, pero estuvieron cerquita. Sí, como mi catequista, sí. Exacto, que casi siempre los catequistas son personas así. Y le pregunté cuándo arrancaba la temporada de lluvia una vez, y él me dijo, arranca con San José y termina con San Francisco. A mí siempre me pareció medio nulo. Y San Francisco casualmente... que se celebrara San José. Sí, es como San José. Fíjate que San Francisco más o menos cuadra con Halloween, ¿no? Porque más o menos ahí termina la temporada de lluvia y más o menos ahí es cuando ya no se puede sembrar. Y ahí viene otro tema. Es
el tema de San José y San Francisco con la cultura caraqueña, del cordonazo, de la cosa. Entonces, ojo, eso me lo explicó en su momento y esto es muy fácil, es San José y San Francisco. Entonces, un 19 de marzo, una fiesta me invitaron. Claro, a la fiesta de la cosecha. Exactamente. Bueno, a la fiesta de la siembra. Sí. Sí, bueno, aquí en la cultura venezolana hay muchos temas ahí de... Entonces, San José, a nosotros quizás los caraqueños nos resulta medio cualquier cosa. Las celebraciones de los diablos son más o menos ¿en qué fecha? Semana Santa. Son cercanas a Semana Santa. Sí. También es el comienzo de las lluvias. Cercanos al comienzo de las lluvias. Bueno, es como el fin de la época seca. Exacto. Bueno, pero nos desviamos del tema. El hecho es que Halloween... No nos desviamos, estamos en el mismo tema, pero desde la edición católica. Sí. El hecho es que Halloween es originalmente una fiesta para celebrar el fin de la cosecha. Correcto. El momento en que tú dices, bueno, hasta aquí trabajamos duro en el campo. Y ahora la naturaleza caga lo suyo. Ahorita tenemos un montón de comida, vamos a comer. Porque ahora viene el hecho de prepararse para el invierno, que no solo es un montón de trabajo también, sino que es un montón de trabajo encerrado con un poco de gente y un poco de animales dentro de la casa. Entonces, vamos a tripear esta última. Vamos a ver cómo hacemos. Es como el último tiro antes de tener que encerrarse con toda su familia en la casa. Sí, sobre todo mientras más al norte en Europa ocurría. Claro. Porque al final la cultura occidental tiene un mix ahí entre Roma y, pues, guste o no guste, e Inglaterra. Sí. O sea, la cultura occidental es una mezcla entre esas dos grandes culturas que, bueno, han impactado el resto del mundo occidental. Bueno, pero fíjate, los ingleses también vienen de los sajones y vienen de los bretones, que y eran los todos celtas. unos paganos, ¿no? Entonces, y de los celtas también. Entonces, todo esto tampoco es que era... No viene de la nada. No viene de la nada. No es que le provocó. Sí, exactamente. Cosa distinta. Bueno, los romanos también hacían eso de como adaptar las celebraciones de los bárbaros para tener su imperio en orden. Pues. De hecho, hay una cosa que me hace mucha gracia, que son los idus en las celebraciones romanas. ¿Qué es eso? Los idus eran como que una fiesta que hacían cada 3 semanas. Ok. O cada 90 días, una cosa así. O sea, era... A nosotros nos resultaría muy raro, porque es como rompe el sistema métrico decimal, ¿no? Es como el cumple trimestre en vez del cumpleaños. Ni siquiera, el cumple 45 días. O sea, es raro. No suena muy raro. Y los idus eran así y se celebraban con mucha disciplina, pero además los idus son gratamente recordados, gratamente no, históricamente recordados por la muerte de César. O por el asesinato de Julio César. El hecho es que qué rico es celebrar, ¿no? Como más o menos todo el mundo está claro que celebrar y tener una fiesta es algo bastante importante. Y la gente no pela. Para el humano. Y si hay chance de fiesta se va a lanzar. Y el caribeño con más pasión. Sí. Entonces, bueno, vamos a tripear. Después hablamos sobre el tema de si Halloween es venezolano o no, o si tiene sentido celebrarlo aquí en Venezuela. Pero ahora vamos a hacer una pausilla y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El tema sanciones no ofrece certidumbres. Uno no puede saber si de aquí a un año el tema de las sanciones van a ser efectivamente mella sobre el quien tienen que hacerla, que es sobre la cúpula del régimen de Maduro. Pero eso no indica que antes de que usted haga el mandado, usted va a comenzar a ser profeta del desastre. Es decir, no, porque Cuba no, eran otros tiempos, y eso lo hemos hablado muchísimo acá. Pero el tema es así, de aquí a un año veremos qué pasa con las sanciones. Amigos que nos escuchan, ustedes verán en los próximos meses que se va a abrir un espacio para que más de uno que se confesaba hace meses como el más enguerrillado opositor, usted lo ve hablando de lo mala que son las sanciones, porque las sanciones tocaron a su puerta. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez,
Solo por RCR 750 AM. Qué bello Ryan Gosling. Aquí nos dicen en el chat de RCR, fiestas tipo Halloween. Nos dice Ilboada, en que se celebra en Caicara de Maturín, que es la fiesta del mono, celebrada el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre. Fiestaza, además. Yo he ido al mono y es una de las fiestas que más me disfruto y quisiera poder ir todos los años porque es demasiado divertida. Claro, pero fíjate que se disfrazan, se ponen una máscara, nadie los reconoce y es De celebrada mono. disfrazado, ¿no? La fiesta del mono es una fiesta que yo siempre había visto fotos y yo siempre tuve como el quesito de ir, como yo quiero ir a ver qué es lo que es. Y tuve la oportunidad hace como 4 o 5 años. No, pero después de eso yo dije, yo quiero ir todos los años porque es una fiesta donde la gente se disfraza de mono, porque es la cosecha, todo este tema, y se echan pintura. Se tiran pintura. Se manchan. Como tal, carnaval con pintura. y es un desastre. Porque esa es la diferencia como con el carnaval. En el carnaval hay pocas máscaras, ¿no? Incluso tú te vas al carnaval más vergatario Hay personajes, del planeta. pero no máscara. Sí, exactamente. Entonces está toda esa gente, pero esa, más bien lo más descubierto Bueno, mejor. Aquí, porque Bueno, en Venecia. tal. el mascarero loco. Sí, Y además está en febrero, Sí. que está frito. en febrero, sí, correcto. Por allá, por esos lados está frío y aquí... Pero bueno, estoy hablando de aquí, ¿no? Aquí la gente Aquí en empieza la carnaval calor. es una fiesta de día, es una fiesta donde difícilmente tú ves una máscara o una pintura en la cara. Todo el mundo se reconoce. Sí, Simplemente es verdad, es reconocible. estás disfrazado La gente reconoce. Es disfrazado pero reconocible. y estás tripeando disfrazado en el medio del día. Correcto. Y es como un baile, una cuestión. En cambio, Halloween o este tipo de fiesta es como yo tengo una máscara, no soy otra persona, es como de explorar un poquito lo que tienes en el otro lado. Claro. También va por ahí la cosa. Y yo creo que eso es algo muy importante. Y en particular en Venezuela, que ahorita, por ejemplo, este año yo creo que fue más fuerte que otros años. Había más niños disfrazados, había más gente como tratando de hacer esto de pedir caramelo. Sí, donde yo vivo lo vi y de hecho la Junta de Condominio se organizó para que los niños hicieran su cuestión de tocapuertas, de pedir dulce. Me impactó, sentí mucha presión social, Sí, total. pero Porque para uno es un poco extraño. porque a nosotros generacionalmente nos resulta bastante extraño. Sí, Y bastante seguramente extraño. los papás de esos niños también. Estar preparados. Darle caramelo a los niños. Seguramente el papá de esos niños también. Sí. Pero Es como raro. es como, en este día escuché una cosa como que, darle caramelo, no le aceptes caramelos a ningún extraño. Sí, exacto. Excepto en Halloween, donde podemos hacer lo que normalmente no debemos hacer. Exactamente. Pero igual me parece chévere el hecho de que empiece a haber una presión social. Porque los niños puedan salir en la noche por la urbanización. A mí eso me parece una necesidad que es bueno tener. Sí, señor. O sea, si los niños quieren celebrar Halloween hay que promoverlo porque es eso. Para tú poder celebrar Halloween como los gringos, necesitas que tu urbanización sea lo suficientemente segura como para que esos niños salgan por ahí al menos una noche en el año. Y me parece un experimento social bien importante. Sí, además que hay un tema que ocurre y que a mucha gente no le gusta, y es que la cultura, y justamente eso de la cultura occidental, se está haciendo una sola, se está convirtiendo en una sola. O sea, ya no es una cosa muy ajena, que son fiestas como muy de un lugar, sino que cada vez son más universales, precisamente por este tema de la globalización y por internet, donde ya las fiestas no son tan lejanas. O sea, hace quizás 20 años, 10, hablar del Holi era algo extraordinario que nos sonaba muy, muy raro. El Holi es la fiesta La esta india en donde te tiran Se pigmentos. tiran pintura. Pero fíjate que el Holi para los indios es algo similar a la fiesta de la cosecha. Por eso yo en su momento, yo estaba una vez con unos amigos que habían ido a India y todo eso y tal. Entonces, no, porque el Holi y tal. Entonces, mira, eso está muy chévere, me parece muy fina, pero ve para el mono. Claro. O sea, si tú quieres un Holi, nuestro Holi con el desnalgue propio de nuestra cultura, Correcto. es el mono. Porque en la fiesta del mono, jamás en mi vida yo había sido tan manoseado tantas veces en un lugar como lo fui en el mono. Ah, te estoy Además. buscando eso. Además, yo no sabía eso. Sí. Sí, exacto, No, la cultura, sí, la Cuando cultura. yo fui
me dijeron, cuando estábamos acercándonos, Ajá. me dijeron, mira, tú eres caraqueño. ¿Esta es la primera vez que vienes al mono? Sí. Ok. Primero, no te vayas a poner bravo. Cuando a ti te arrancan diciéndote no te vayas a poner bravo, Suena interesante. es como que, ¿por qué? Porque te van a echar pintura. Y yo, bueno, sí, eso ya yo lo he visto, pues. Y te van a meter mano. Que ya va. Y fue como que... Antes de que sigas, Ey. ese spooky, esos ruidos spooky, ¿salen de tu celular? Sí. Ah, ok, estás poniendo el ambiente musical. Exactamente. Ok. Está bien. Sí, fue como que, ¿qué es esto? Sí, entonces fue como que, hey, qué loco es esto. Y después cuando le preguntaba de verdad a la gente ahí, decía que incluso hicieron el monódromo. Que es como un zambódromo. Es como el zambódromo. A mí el carnaval de Río me parece una cosa increíble. Porque resulta Ojalá que tuviéramos una cosa así aquí. en principio como que los cariñas hacían su celebración Ujú. alrededor, frente a la iglesia de Caicara de Maturín. ¿Caicara de Maturín? Sí. Y resulta que como que al momento, llovía en algún momento y Ujú. hacían desastre con la tierra y se empezaban a jugar con eso y dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a hacer un espacio para que su bochiche sea para allá. Ya, claro. Y como que delimitaron cierta zona y fuera Ah, de esa está zona muy bien. ya no se puede hacer. Está muy bien. Fuera de esa zona no se puede hacer, pero Está de muy hecho bien. está súper delimitada. Tú Está muy bien porque te también das tú cuenta necesitas... que entras... Es eso, tú necesitas como soltar toda la animalidad y todo lo que no puedes llevar a la sociedad. Necesitas soltarlo también en Sí. alguna parte, ¿no? Y es el Día de los Inocentes, además enmarcado en diciembre. Sí. Es, si puedes alguna vez ir a comer a Raquel, ni lo duden. O sin María Raquel. También. Ni Mira, lo duden. pero oye una cosa. Ajá, el Holi es el festival de la cosecha porque esa gente vive de vender pigmentos. Claro, O sea, eso es como su comida para ellos. Pues. claro. Y también son productos sí, vegetales. viene tal. plata. Sí, exactamente. Viene plata. De eso se trata el Halloween. Exacto. Como todo en la vida. De traer plata, de traer prosperidad, riqueza. Vamos pues. Sí. Pero. Por una parte está Halloween, que venía antes de la bruja. Y por otra parte viene el tema de las brujas. ¿Y Exactamente. qué son las brujas? Porque la bruja es como una figura principal del Halloween, pero la bruja tiene su propio origen bien particular. Yo ahí, mi información como que he bebido de muchas fuentes, por decirlo de alguna manera. Ujú. O sea, y en cierta medida se generó un tema muy feminista alrededor de eso, porque era mucho de enseñanza madre-hija. Ok. O sea, la forma en la que adquirían conocimientos para curar cosas. Pero, Claro, de, las cu- brujas, o sea, lo que la gente... pero de curar empezaron a pasar a otros espacios. Pero fíjate una cosa, la bruja es un personaje malo. Claro. Culturalmente se asocia con un personaje malvado, malévolo, maléfico. Pero yo no sé cuándo vino eso. Yo creo que eso vino, O sea, ¿en qué momento histórico pasó eso? Yo creo que con la cristiandad. sí, es con la cristiandad. Porque La bruja- antes eran como las viejas sabias. Sí, las brujas, sí, exactamente. Eran como los oráculos. Las brujas son, ajá, eran personas no solo aceptadas, eran respetadas. Exacto. Con la cristiandad viene que son herejes, ¿no? Entonces, claro, la bruja es una figura de un mago que se aleja de Dios, porque de alguna manera la iglesia quiere tener el monopolio de lo sobrenatural, ¿no? Exactamente. Y esta es una gente que no necesariamente, y esto, digamos, viene de algunos recuentos de cómo era el paganismo durante la época en que la iglesia católica se estaba expandiendo. Y esto era gente que no necesariamente se iban a hacer magia, sino que se reunían en el bosque y hacían cosas como investigar, aprender de plantas, De botánica. experimentar, Exactamente. hablarse de cosas, o sea, era como una vida que se hacía por fuera de las reglas tan estrictas que había en el cristianismo en ese momento. Correcto. Una cosa mucho más liberal. Y liberal iba desde orgías, me imagino, Sí, por supuesto. hasta cosas tan sencillas como hablar de botánica. Que era algo que también estaba más o menos prohibido porque el conocimiento también se lo reservaba a la iglesia católica. Exactamente. Se lo, O sea, está monopolizado. y también eso era como entender la naturaleza. Entender la naturaleza es una forma de alejarse un poco de esa concepción de Dios que tenían en ese momento, ¿no? De la Edad Media. Que era básicamente, todo esto lo hace Dios y tú no tienes que andar preguntando. Y eso no es problema tuyo y ya. Tú solo acéptalo y ya.
Entonces, claro, viene lo de la bruja. En la Inquisición, en donde son particularmente fuertes contra las brujas, al punto de que hay una historia de que un papa prohíbe los gatos, porque los gatos venían del demonio, los usaban las brujas en sus rituales, Correcto. bla, 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 bla. Y entonces mandan a matar a todos los gatos de Europa, y lo que vino al año siguiente fue una epidemia de peste bubónica increíble, porque las ratas proliferaron por toda Europa. Y las ratas son las que llevan el vector de la peste bubónica, que se transmite de rata a humano a través de la pulga. Pero bueno, cuento aparte, el hecho es que la Inquisición se afinca contra las brujas. Y el mito que en realidad a veces es bueno que la dictadura nos haya sacado del aire, porque podemos decir estas cosas en horarios Totalmente. solo a veces. Pero el mito de la bruja que sale volando en su escoba en la noche. Primero, que el tema de las brujas es una cosa nocturna, porque era una actividad, estas actividades eran unas cosas Que además estaban relacionadas con la luna. Al estar relacionadas con la luna se asocia a lo femenino como por naturaleza. Pero además todo esto eran actividades como, ¿cómo decir? Ilegales, clandestinas. Entonces se hacían generalmente en el bosque, en la noche, tal, no sé qué. Pero dentro de estas experimentaciones, y sobre todo con experimentaciones botánicas, lógicamente había gente que se drogaba. Y a veces se drogaba por accidente, y a veces iban a drogarse para el bosque. Iban a tripearse su droga para el bosque. Ese era el plan. Ese era el plan. No sé quién es. Ese era el plan, esencialmente. Esto es increíble. Había una droga muy particular que se llamaba la datura, que era muy efectiva en una pomada intravaginal. Ah, qué bello, Dios la guarde. Entonces había mujeres que se reunían en el bosque. Ah, por las mucosas, la cosa. Las mucosas, exacto. Se reunían en el bosque a drogarse. Por la vagina. Ajá. Ok. O en su casa en la noche, lo que fuera. Ok. Y no es que había muchos elementos de fálicos como para hacerse la aplicación, ¿no? La gente agarraba lo que tenía a mano. Entonces, en las deposiciones de la Inquisición, cuando agarraban a una mujer hereje, como los curas tampoco entendían qué estaba pasando, porque tampoco ellos sabían nada de nada. Claro. Los inquisidores lo que escribían en esas declaraciones era que esta persona, esta mujer, que trabaja con las artes oscuras, que tal, que no sé qué, que se le mete el diablo adentro, estaba drogada, no tenía el diablo metido adentro. Entonces ellas dicen que vuelan porque estaban drogadas, no porque volaran literalmente. Lógicamente. Y que vuelan montadas en una escoba, porque, bueno, se están aplicando una pomada muy particular. Bueno, ahora metérsela con una escoba está complicado, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. Claro. Esa imagen proviene de esas deposiciones de la Inquisición, esa imagen de la bruja. Pero el concepto de la bruja, o sea, esa imagen típica de la bruja que está montada en una escoba volando. Exacto. Pero el concepto de la bruja viene de ahí, pues, de personas. De esa bruja que hoy caricaturizamos. Bruja y brujo. De personas que se iban al bosque a experimentar, que eso era tomado como hacer magia negra. Exacto, porque además es una caricatura que hoy tenemos, que hoy es popular, es esa imagen de bruja. O Sí. sea, esa imagen de bruja sobre la escoba. Sí. Bueno, me da risa porque yo leí esto en un libro sobre las drogas, pues un libro muy bien documentado sobre la historia de las drogas. Y ahorita yo veo a ese poco de niñitas vestidas de brujita y tal, y es como... No puedo, no puedo olvidarme de lo que leí. Claro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical.
drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Terap y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Brujas y feminismo, esa es una asociación interesante, porque obviamente la Iglesia Católica, que fue como una hegemonía comunicacional en la Edad Media, Absoluta, logró que en la mente de las personas la bruja fuera un monstruo. Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso publicitario. El día de hoy vamos a tener un foro en una tasca que se llama La Castela, en Colinas de Bellamonte, que vamos a hablar sobre Estado, política y brujería con el profesor Guillermo Tela Veledo y la escritora Aglaya Berluti, quien se autodefine bruja. Y el profesor Guillermo Tell es profesor de Historia de las Ideas Políticas y además criado en una casa demócrata cristiana, entonces, y él es un católico muy practicante, pero ambos creen en una idea central que vamos a exponer, que es la idea del Estado laico como concepto. La laicidad. De la laicidad. Pero ya, listo el inciso publicitario. No, pero vayan, la Taguara es muy, muy, muy interesante. Yo fui a la de... ¿Al rock a la del punk. A la del punk. Rock, punk, sí. Rock, punk, sí. Está muy chévere. Además que estas cosas son necesarias ahorita para luchar contra las brujas. Sí, bueno, la idea de satanizar a las brujas para quitarle poder a la mujer. Total, exactamente. Nos Eso lo está iba. diciendo aquí nuestra amiga Carmen, que es importante. A eso iba, exactamente. Y hoy en día pasa algo más o menos parecido, ¿no? Ujú. O sea, no son brujas, pero son feminazis. Feminazi, sí. O sea, cualquiera que medio reivindique la cosa, es que eso suena feminazi. No. No, siempre va a haber extremos y los extremos están precisamente para poder jalar algunas ideas hacia tu lado. Sí. O sea, Bueno, en el caso de las brujas de aquella época, yo me imagino que era un gran problema una mujer que quería aprender, estudiar, entender cosas o simplemente o que lo hiciera mejor, tripear su cuerpo. o que lo hiciera mejor que la iglesia o que los hombres. También, ¿no? Es peligro, ¿no? Peligro, sí. Entonces... Alguien con poder siempre va a ser un problema para el poder. O sea, el poder, si hay algo que cuestiona, si hay algo que ataca, si hay algo que siempre enfatiza en combatir, es precisamente la educación de alguna u otra manera. En este caso, las brujas, precisamente, había un estudio alrededor de la botánica, de la naturaleza, de cosas, se estaban formando. Entonces, se estaban formando, tal cual. Entonces, evidentemente, y se estaban formando con unos criterios fundamentalmente de género. Porque era muy de madre a hija, era muy entre mujeres, y eso para quien tiene el poder es un peligro. Los wiccanos, como dice aquí Virginia Jiménez. Wicca, ¿verdad? Lo Wicca es como lo que había Sí. antes de la bruja, ¿no? Es como esta especie de sociedad secreta por clandestina, en donde pasaban estas cosas que, digamos, el cristianismo dijo, ahí están las brujas. Sí, Witches, Exacto. ¿no? Los sajones, witches. sí. Entonces, por cierto, aquí, bueno, precisamente que en las religiones paganas la mujer tenía más poder que en la cristiana. Tenía más poder, pero no era la del poder. O sea, en líneas generales no era la que tenía el poder, pero tenía mucho más poder y protagonismo que en el catolicismo. En la cristiandad, en realidad. Sin duda. Sí. Caso interesante, el caso no más que sajón. Bueno, pero no, fíjate, vikingo. porque es muy interesante y que para cerrar la idea, porque es la única cultura donde hay mucho registro, Ajá. y de mujer guerrera normalizada, de mujer que participa en la guerra, pero como Pero una yo más. creo que Eso es raro. era un tema de que los vikingos ahí todo el mundo tenía que luchar más o menos porque También aparte eran poquitos. pocos, ¿no? Ujú. Pero en el caso de estas sociedades paganas, digamos, el hombre tenía poder porque era el que iba a la guerra y la guerra era como una realidad inescapable en estas Exacto. sociedades. Pero
como dice él por aquí, el tema de la fertilidad era algo que daba mucho poder también. Totalmente. Porque de verdad ¿Qué peligro una mujer infértil? reproducirse era importantísimo. Si Y tú eras difícil. una mujer estéril, de alguna manera tenías que ayudar a que los hijos de la tribu echaran para Y adelante. difícil, o sea, Y porque, difícil, claro. porque quedar embarazada y finalmente tener al niño y que finalmente el niño creciera, Ujú. amigo, a eso a la humanidad le costó miles de años. Sí, sí, O sea, no fueron 2 días, fueron miles de años para Claro. que eso ocurriera, claro. efectivamente. Sí. Bueno, obviamente todo esto son especulaciones, pero de ahí tiene lógica que una institución que quería el poder absoluto tenía que identificar quién eran los Adversarios poderosos absolutos. para pisarlo. Claro. Y uno de esos poderosos, en el caso de las sociedades paganas, eran las mujeres. Sin duda. Qué interesante cómo se conecta la historia. Por Sofoscor. Entonces, las brujas. Bueno, bien interesante la historia de las brujas, pero de alguna manera el cristianismo logró meter en las personas el concepto de bruja como algo negativo, como algo Sí. malo, como algo que estaba amenazando a la civilización, una amenaza. Y una amenaza que sale de noche, a la que hay que tenerle miedo. Yo no sé si obtuvo la misma función social que el coco, que la usaban los padres más o menos para todo. O sea, no, no salgas de noche porque te sale el coco. Los padres flojos, ¿no? Es Sí. como que no salgas de noche porque te sale el coco. No te vayas al agua después de comer porque te sale el coco del agua, ¿me entiendes? Es como un comodín ahí para asustar a los niños y que se queden quietos. Sí, esa es la versión fácil. De hecho, las brujas supuestamente se llevan niños en la bolsa. Sí, yo recuerdo, mi abuela me contó una vez de ella niña. O sea, mi abuela vivía en un monte, Ujú. que no puedo explicar el nivel de monte que es. La única forma de que se entienda el monte en donde vivía mi abuela es que hoy en día es un parque nacional. Ujú. O sea, para que se hagan una idea de qué tan recóndito es ese lugar. Y ella me contó que tiene un recuerdo vago de una persecución a una bruja Wow. por su casa cuando ella era niña y la escuchaba en el techo. Wow. O sea, que está, la bruja de los mangos, seguramente. que la como- bruja rabipelado. que la abuela, como la mamá, no sé cuál, se metió como que a cuídense, tápense, o sea, que por esta la bruja, y ella escuchaba afuera, ella era la mayor, Ujú, de como de 15 hermanos, ujú. y ella escuchaba el tema, y obviamente le daba mucho miedo porque era la mayor, pero tenía que ser 8 añitos. Ujú. Ok. Entonces, obviamente le daba miedo porque ella estaba escuchando efectivamente sonidos y cosas extrañas en el techo, es decir, hacia afuera, y la escuchaba hacia arriba. Es lo único que ella me dijo, mira, yo era muy chiquita y no entendí, pero yo me acuerdo de eso. Qué locura, ¿no? En vez de ir a ver qué era ese ruido, ¿no? Claro, pero entró la abuela, pero salió la mamá y el papá. Ujú. O sea, algo ahí hubo. ¿Qué animal sería ese? O sea, ¿qué cosa sería esa? Bueno, es que eso me parece interesante, porque eso es lo que hacían las brujas. Ellas salían a ver qué animal era ese, qué mata era esa, qué hacía esa mata, ¿no? Y Exactamente. es como, no, Tal tú vez. eres una bruja. Tal vez. Pero el hecho es que son una gente que sale de noche, que asusta, que es un peligro para los niños. ¿Será por eso que a los guardias nacionales les llaman brujas? Pues tiene sentido. Yo la verdad no sé por qué le decían brujas, pero es un término ya aceptado Aquí en socialmente. Venezuela una bruja, ¿qué es una bruja? Es alguien gafo, es alguien despreciable, es alguien despreciable. Es alguien despreciable. Porque incluso esto es súper chimbo, pero en la jerga carcelaria las brujas son los gafos. Sí. Son los pendejos, los despreciables. También están muchos los piedreros, los drogadictos que están en un nivel feo, que Ujú, están en un nivel de indigencia ya. ujú, Se le suele decir brujas, por ejemplo. Entonces, es la gente despreciable. ujú. O sea, es los outcasts. O sea, quizás los marginados. Ajá. Pero es como una doble marginación, por ahí dicen bruja. Pero bueno, no sé, la verdad es que yo la única bruja que José Alejandro Tarazona nos dice, Iris Varela es una bruja, tal cual. O sea, es la gente a la que hay que tenerles miedo. Y despreciarlos a la vez. Y, Culturalmente hablando. Exactamente. Porque, O sea, es miedo y desprecio. A ver. O sea, la bruja, como concepto, se le dirigen esos dos sentimientos. Es miedo y desprecio. O sea, tanto como se pueda. Pero fíjate la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, o el FAE, o el CONA, o el SEBIN, salen de noche en sus motos
como si fueran a buscar niños en su escoba, ¿me entiendes? Es una cuestión, es como un monstruo que sale en la noche y Bueno, que te y pone en en el día. peligro. Pero le pone peligro y jode gente inocente. Jode gente inocente. Exactamente. Que ahí hay una asociación con las brujas que se llevan niños. Ujú. Sí, exactamente. Es verdad. Es verdad, la gente inocente no puede estar tranquila frente a una bruja. Porque la bruja está, bueno, esa fue la imagen que nos Culturalmente, implantaron. exacto, Culturalmente exactamente. nos implantaron la imagen que la bruja es alguien que simplemente le dio la gana de agarrar a alguien inocente y fregarlo. La verdad, a la bruja se le dice que venga mañana por sal. ¿Así? ¿Y qué significa eso? No tengo la más mínima idea. Si ustedes que nos están escuchando a través de Instagram o a través de RCR750 por YouTube, por favor díganos por qué se le dice eso, si saben. Pero sí, yo recuerdo que cuando en mi casa, incluso ya niño y adulto, cuando pasaban cosas como que X se cayó un frasco solo, Ujú. mi abuela soltaba esa frase siempre. Que se tiraban sal por la Venga mañana por sal. Vienes mañana por sal. ¿Qué es esto? Y en la cultura sajona se agarran la sal y se la lanzan encima del hombro. Fíjate, la sal era un bien, era dinero en algún Era momento. ¿no? dinero, porque Entonces, la sal a lo servía mejor para era un conservar- atracador. Aquí en Venezuela en algún momento los atracadores eran brujas, digamos, ahora los Se, policías se les nacionales son- llamaba así, no lo sé. En ese sentido, la literatura de Herrera Luque es bastante buena, pero no recuerdo haber leído algo parecido. O sea, porque Herrera Luque recoge muchos modismos de otros momentos de la historia venezolana. Pero ese no recuerdo haber leído nada relacionado con las brujas. Fíjate Para ser que sincero. Tarazona también nos dice que las mujeres que se mantienen muy pilas acechando a sus maridos también les dicen brujas, ¿no? Entonces, esto es como un poco más, esto no es solo venezolano, eso es algo... Ah, claro. A las mujeres pilas son brujas. Eso viene como de allá. ¿Viste? Porque joden a gente inocente. Sí, es como el tema de la cuaima aquí, ¿no? Es Exacto. como una mujer que te cae mal, ay, esa es una bruja. Pero, fíjate, yo lo he escuchado más hacia las suegras. Porque es una mujer que te cae Fundamentalmente. mal. Cabo Domínguez. Claro, pero como término. Ajá. O como término, esa era una bruja. O hacia profesores. Hacia profesoras. ¿Me explico? O sea, a ciertas figuras que tienen cierta autoridad. Y que de alguna manera la gente es despreciable para Exactamente. ellos. Sí. O sea, porque va asociado con algún tipo de autoridad. Sí. Ahorita que... Chicos, aquí estamos etimológicos. Sí, pero fíjate, cuando te cae mal un hombre, tú dices, ese tipo me cae mal, es un coño de madre, es un no sé qué. Pero para las mujeres hay toda una serie de apelativos. Cacho, enormes además. Pero sí, aquí nunca había escuchado de lo de la sal. Aquí es muy común. Ujú. O sea, venga mañana a buscar sal y en la cultura sajona es echarse sal. Sí. Por el hombro, por encima del hombro. Eso no... No, pero lo de la sal por encima del hombro es una... Bueno, la manera en que yo lo he visto es que se cae algo de la mesa y la gente dice, ay, eso es que el diablo está por ahí y te está mirando por encima del hombro y tú le tiras sal en los ojos para que se vaya. Una cosa como muy, no sé, muy... Sí, muy popular. Muy supersticiosa y pero Claro. el tema de la bruja sí es como una figura ahí que está metida Sí. en el imaginario de la Que, gente. por cierto, me recuerda mucho a nuestro conuco pirata. O sea, creo que es una idea asociable Sí, total. a nuestro conuco pirata. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM.
Mira, hablando de bruja, en el chat de RCR ahorita hay una bruja ahí fastidiando a todo el mundo. Chamo, sí, Con qué sus fastidioso. mayúsculas y sobra. Mira, las brujas hay que... Échele sal. Ya, Ni le pare. Eso es ni como le los pare. troles, no hay que alimentarlos porque siguen ahí. Sí, como sí, los sí. perros. Ni lo ignore, como decía Cantinflas. Nos explicaron el tema de decirle a la bruja que venga mañana por sal. Sí, entonces que es que cuando pasan cosas que uno puede atribuir a alguna brujería, se dice esa frase, y el día siguiente o en los próximos días aparece una persona pidiéndote algo, pidiéndote sal, pidiéndote cosas de cocina, cosas de la casa. Ajá. Y ahí la gente descubre O quién sea, es. es como el brujo o a ti te bruja. pasa algo malo que tú no puedes explicar y solo te lo explicas por brujería y quieres saber quién te montó ese trabajo. Tácata. Entonces le dices eso y si al día siguiente aparece alguien pidiéndote sal, que me imagino que la sal era un bien escaso, Es claro, valioso además. ya tú sabes quién es la bruja que te está Porque montando con el la trabajo. sal se conservaban alimentos, no Sí, solamente sí. cocina, se conservaban. Entonces, era una forma de tener comida. Era la nevera. Era Sí. el refri del momento. Ajá. Y lo que nos lleva a las brujas aquí en Venezuela. Aquí mucha gente va a leerse las cartas con la bruja. Pero Hay- eso- O sea, hay A fumarse el La gente tabaco, a llama leerse las cartas. Ajá. Nadie lo hace, pero todo el mundo lo hace. Hay como una intersección ahí entre la santería y la brujería, ¿no? Que no está como muy bien definido, aunque son cosas diferentes. Sí. Que una bruja es cualquier cosa, es cualquier persona que te lee las cartas, por ejemplo. Los santeros no hacen esas cosas. Exacto. Pero cualquier cosa que esté fuera de la explicación y religión y el marco católico, aquí es entendido como bruja. Sí, pero es como un juego ahí con lo sobrenatural. Porque si bien la imagen de la bruja viene de personas que no necesariamente estaban jugando a ser sobrenaturales, sino que o iban o tomaban drogas recreativas o se ponían a echarse cuentos o lo que sea, las brujas ahora sí, aquí en Venezuela, la gente que va por una bruja es una cuestión de que ellas tienen un poder ahí que nadie se puede explicar, ni ellas mismas, ¿no? Sino Sí. que es algo que le viene dado. A ver, la bruja también es una botella de licor que tiene muchas ramas y mata. Se agita y se bebe de la tapita de ron del más barato y lo preparan parecido a una mamajuana en Oriente. Bueno, me imagino que porque Muchas ramas, mucha mata, mucha cosa. deja a cualquier inocente en la lona. Claro. Para ver, solo son repudiadas cuando se meten con las personas. Bueno, es parte del mito que hay alrededor de esa idea, ¿no? Ujú. Pero a mí sí me parece sorprendente porque todo el tema de brujería, cualquier cosa que se salga del marco católico es concebido como brujería. Sí. Sea santero, sea lo que sea. ¿Tú has ido por una bruja? Sí. ¿Y qué tal? Yo después de adulto no, mi mamá me llevó Ujú. de niño y era como que... Aquí la gente va mucho a las brujas cuando le da culebrilla. sí, a que le... Culebrillas, que es un herpes virus, es un virus del sistema nervioso periférico, Exactamente. que es muy difícil de curar porque es un virus del sistema nervioso. A que le recen la culebrilla. Lo único que cura eso es esperar a que poco a poco se vaya curando, pero la gente va para la bruja que le recen la Sí, mi culebrilla. mamá me llevó varias veces, mi abuela no le parecía, detestaba eso, en ese sentido mi abuela es muy férrea, católica, trancada. Ujú. Mi mamá es un poco más flexible con eso y más bien es demasiado mística, a mí eso me molesta. Ujú. Pero ella, recuerdo haber ido 2 o 3 veces, pero con mi mamá nos llevó a todos. Ujú. O sea, tipo, Vamos para la bruja. vístanse. Vístanse que vamos para la bruja. Exacto. Y cuando ella era una tipa que estaba fumando el tabaco y tal, no me lo tripié nunca, no, o sea, no me lo disfruté nunca, fue como raro, pero sí. Sí, porque igual es o sea, yo no sé, para crear ese ambiente, porque también es una cuestión de sugestión, ¿no? Por supuesto. Esto es un negocio. Estamos supuesto. hablando de una persona que vive de esto, entonces tiene que hacerlo creíble. Y para tú sugestionar a alguien, de alguna manera tiene que haber, tú eres una bruja, la imagen de una bruja es una persona de cuidado, y tú de alguna manera tienes que inspirar algo de temor en la persona que va para tu... Claro, es que la bruja tiene asociado tanto temor como autoridad. Ujú. O sea, autoridad de algún tipo. Sí. O sea, autoridad incluso en sus prácticas religiosas o lo que sea, y genera eso. Ujú, ujú. Entonces- sí, pero también, bueno, la gente que va a consumir ayahuasca también es como si fueran, bueno, los chamanes ahora son brujos, ¿no? Claro. O sea, eso es como también parte del tema de cooptar. Y también delimitar, excluir. O sea, están allá. Ujú. Ellos están allá. Ellos son otra cosa. Es una cosa mala, Sí. despreciable, que está allá, el otro lado. Brujas, porque evidentemente la imagen está en femenino, pero
aplica Bueno, para brujos. Pero eso es a lo que iba. Si eso es un negocio en que tú cobras por leer las cartas, por adivinar el futuro, por lo que sea, y la imagen que la gente tiene de una bruja es una cosa de miedo, pues tú infundes miedo para De alguna tener ma- credibilidad en tu Por narrativa supuesto. y poder cobrar tu cuestión. Por supuesto. Y también para que la gente se crea lo que le estás diciendo, porque parte de sugestionar a la persona es decirle cosas y que inmediatamente la persona vea conexiones con lo que tú le dijiste y decir, me está adivinando y tal, cuando lo que te está diciendo son puras cosas muy genéricas. Y lógicas, Tú además. estás en un estado tan sugestionado que, o sea, de verdad sientes el momento en que la bruja se metió en tu cabeza y observó lo que había ahí. Exacto, en tu futuro, además. Pero ahora esa imagen de la bruja está cambiando, ¿no? Porque como pasa como con temas ¿Te parece? como con temas sexual, sí, claro, porque como eso mismo que tú decías que ahora todo es lo mismo, que la cultura se está como Homogenizando. no es tanto homogenizando, sino que incluso dentro de su diversidad la gente se está apropiando de las distintas diversidades que hay dentro de la Sí, cultura. bueno, el Como que- mejor ejemplo del año pasado o del año antepasado Ajá. fue todo lo que pasó con Coco. Día de Ajá, Muertos. exactamente. Con Día de Muertos mexicano, que es una fiesta muy centroamericana, no es Ajá. solo mexicana, es de Centroamérica, Ajá. porque era muy maya esa fiesta. Sí. Entonces toda Centroamérica tiene una impronta maya súper fuerte. Estamos hablando de que en Centroamérica la población indígena es del 80% en muchos países. Correcto. Y al tener esa película de Pixar / Disney que llegó a todo el mundo, Ujú. pues un poco de gente en todo Estados Unidos y el resto de América Ahora celebran Día de los Muertos. se apropiaron. Oh, y eso está bien. Está bien, claro, porque no es como que van a dejar sus tradiciones para celebrar las otras. No. No, es como un enriquecimiento cultural. Lo cual está muy Exactamente. bien. Entonces, parte de ese enriquecimiento cultural, yo veo ahorita muchas chamas que dicen que son brujas. Sí, sí, Porque tarot, porque tal, no sé qué, pero ya le quitan sí. Esa carga negativa. esa carga negativa y como de miedo, ¿no? Pero le mantienen e incluso fortalecen esa carga de poder. De poder, exactamente. Y también, De generar y también poder. habla de la, aunque Y a veces es como- retórica y paja, pero Y como conocimiento Ujú. es poder. Y que también hablan de la conexión con la naturaleza. Correcto. Ah, claro, yo a veces las leo y dice, bueno, claramente esta persona solo lo está diciendo porque lo leyó por allá y lo está repitiendo. Pero sí hay como tratar de rescatar ese tema de que la bruja es una mujer que se conecta con la naturaleza. Y yo creo que eso es muy importante porque obviamente aquí en el Conuco de Prometeo creemos que es importante reconectarse con la naturaleza de la manera en que tú consideres que es lo mejor para ti. Y si además es divertido, pues viva Dios. Como las tradiciones, a ver, a mí la tradición del Halloween, que la hablamos al principio, me parece una cosa chévere por ese mismo tema de celebrar un patrón temporal en el año, ¿no? Un patrón temporal en el año que es importante para la sobrevivencia de las personas, porque es el momento en que cosechas, tal, no sé qué. Creo que hacer este tipo de cosas también te ayuda a entender mejor cómo funcionan las cosas. Son el principio de decir, bueno, ¿y por qué celebramos esto en esta época del año? ¿Y por qué en esta época del año la cosa se empieza a poner fría? ¿Y por qué en esta época del año cosechamos y no en otra? No, esos son el tipo de preguntas que surgen de marcar esos patrones temporales, y eso está muy bien porque las tradiciones tienen que tener un sentido. O sea, Claro, siempre no son tienen un simplemente sentido. que se me salió del forro celebrar esto y entonces ahora vamos a hacerlo todos los años, ¿no? Eso tiene un origen y tiene una razón de ser. Y yo creo que celebrar Halloween en Venezuela hoy tendría una razón de ser, que es presionar para que en las calles de Venezuela los niños puedan salir De a noche. buscar caramelo de noche. Y yo creo que eso es una Que la gente salga de reivindicación. noche, que la gente Claro. pueda salir de noche. Eso es una reivindicación importantísima desde todo punto de vista de Venezuela. Así que yo soy ahora un converso y creo que hay que celebrar Halloween en Venezuela. Bueno, ya llegamos al final. Este fue el Conuco de Prometeo, el Conuco brujo, para hablar precisamente de Halloween y de brujería y de poder y de todas esas cosas relacionadas con la fe Y la naturaleza. y la naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Saludos a la gente del chat de RCR. No alimenten al troll. No le paren al troll, no le paren al troll. Chao, chao. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes.
Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno